Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta nueva iniciativa que tenemos junto al profesor Leonardo Torres de realizar conferencias mensuales con temas de interés para la profesión contable. Y esto va a estar en el alero de Observatorio IFRS, que esta es una iniciativa que hace muchos años ha estado ahí en el mercado, pero ahora con Leonardo Torres lo que vamos a hacer es potenciarla y de alguna forma vamos a sacar distintos productos, por decirlo así, de interés para la comunidad contable profesional. En ese sentido, para el próximo año estamos planteando hacer un lanzamiento de una propuesta educativa que nosotros le llamamos educación con sentido, por lo tanto los vamos a mantener informados con respecto a esta nueva iniciativa que vamos a desarrollar con Leonardo Torres. Hoy día Leonardo nos va a presentar una conferencia respecto a un modelo simplificado para calcular el deterioro de las cuentas por cobrar. Leonardo Torres, al igual que yo, somos académicos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios. Nos une una amistad de muchísimos años, de cuando éramos profesores en la Universidad Diego Portales. Y bueno, en ese caminar hemos hecho, aparte de una excelente amistad, hemos hecho también varios trabajos profesionales, por lo tanto, la experiencia tanto de Leonardo y la mía, Leonardo tiene muchísima esa experiencia. Las conferencias que se van a dictar nos vamos a preocupar mucho que sean de calidad, que sean contingentes y que toquemos temas con una visión crítica, que es un poco lo que nos interesa bastante desde la perspectiva que estamos, que es la academia, y de entregar la información tal cual como debe ser entregada sin ningún sesgo de ningún tipo. Así que agradezco en el chat todos los saludos que nos han enviado. Las preguntas, guárdenlas para el final porque tenemos ciertos formularios de interacción en esta presentación, por lo tanto, no lo hagan por el chat, sino que los van a hacer por unos mecanismos que vamos a utilizar vía la plataforma. Leonardo, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas, a todos y a todas. Vamos en esta ocasión a hablar acerca de un tema que normalmente en los largos discursos de las auditoras y académicos, normalmente se aborda de manera un poco abstrusa, un poco intrincada, un poco ininteligible incluso. Y eso es lo que, claro, recojo las palabras de Luis. Hemos decidido con Luis, a partir de ahora, acercar la academia a lo práctico. Ya no nos interesan esos largos discursos, sino más bien los discursos concisos, precisos y prácticos. Vamos a levantar un montón de ofertas para toda la comunidad contable para hacer de la norma algo amistoso. Y vamos a partir hoy día precisamente con el tema de las pérdidas de crédito esperadas. Vamos a abordar este tema que está incorporado en la norma NIF 9, específicamente el modelo simplificado de determinación de las ECL. Ahí me pongo un poco así como medio inglés, pero ¿por qué lo digo así? Porque en el mercado está así. Ustedes saben que el mercado financiero es tremendamente anglófono, muchas siglas en inglés, mucho discurso en inglés. Tenemos que decirlo en inglés, pero también explicarlo. SL es la abreviatura que nos lleva al concepto de pérdida de crédito esperada, Expected Credit Loss. La Expected Credit Loss es la pérdida de crédito esperada y es el nuevo modelo que establece la norma NIF 9, a diferencia del modelo que estaba instalado antes del año 2018 en la norma NIF 39. Así que vamos a dar comienzo a este relato. Primero, indicando que nuestra presentación se va a concentrar en los requerimientos contables de cómo se determina esta pérdida de crédito esperada, ECL. ¿Para qué? Para las cuentas por cobrar, para los activos de contrato que provienen de la norma NIF 15 y los arrendamientos por cobrar que están instruidos en la norma NIF 16. Las cuentas por cobrar, recordémoslo, corresponden a un instrumento financiero que surge de contratos con clientes, de la venta a crédito, y que consiste en el derecho que tiene la empresa vendedora a recibir una consideración incondicional, es decir, ya ganó el derecho a recibir ese dinero. ¿Quién no conoce las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar son un activo financiero por excelencia y por lo tanto es un tema tremendamente relevante, están presentes en todas las empresas. No hay empresa que no tenga cuentas por cobrar. De allí que sea tan relevante esto
a lo que nos vamos a referir en esta presentación. Al mismo tiempo existe otro tipo de concepto al que también se le aplica la norma simplificada de pérdida de crédito esperada, que son los famosos activos de contrato. ¿Cuáles son los activos de contrato? Bueno, estos provienen de la norma NIF 15, una norma que se aplica desde el año 2018 también. Es el derecho que tiene una empresa a recibir una consideración, un pago, a cambio de bienes o servicios que la entidad ya ha proporcionado al cliente, pero cuyo pago es aún condicional a la ocurrencia de un evento específico que es distinto del paso del tiempo según la norma NIF 15, que tiene mucho que ver con la satisfacción de alguna obligación de desempeño. Y finalmente el arriendo por cobrar, al que también se le aplica la norma simplificada de pérdida de crédito esperada, y que es el derecho a recibir los pagos por arrendamiento que están incorporados en los requerimientos de la norma NIF 16. Allí está, de alguna manera, el acento que vamos a poner. Si tu empresa tiene cuentas por cobrar, si tu empresa tiene arriendos por cobrar o tiene activos de contrato, pon atención a lo que vamos a decir. Primero contextualizando, porque la norma de instrumentos financieros es una norma tremendamente compleja, pero también tiene su lógica interna. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero hasta el año 2017, existía una norma, la famosa norma NIC 39, una norma interesantísima, y que fue una de las primeras normas que yo comencé a leer cuando me metí en las normas internacionales. De hecho, la norma NIC 39, uno de los grandes constructores de la norma NIC 39 fue el famoso Paul Pachter. Paul Pachter es un personaje interesantísimo porque después de estar incorporado en el desarrollo de la norma NIC 39, participó en la difusión de la norma NIF para pymes y yo lo conocí. Yo le di la mano, me atendió durante más de una hora ahí en Cannon Street 30 en Londres. Y de verdad, una persona muy interesante, muy humilde, muy sencilla, que me haya atendido a mí, que viajo desde Chile hacia allá a conocerlo. De verdad, me inspira muchísimo el trabajo de Paul Pachter. Bueno, la norma que construyó Paul Pachter y otros colegas de él establecía un modelo de pérdida incurrida, fíjate. ¿Qué es eso del modelo de pérdida incurrida? Que las pérdidas de una cuenta por cobrar, de una arriendo por cobrar, o de cualquier activo financiero, se reconocían cuando se producía un default. Disculpa la palabra en inglés, pero la palabra en inglés la palabra default significa incumplimiento. Es decir, cuando una contraparte no cumplía con su pago, se reconocía la pérdida. En otras palabras, si tú me debes dinero y yo te cobro un interés mensual durante 12 meses o un año o 2 años, 3 años, y me pagan las cuotas y me pagan los intereses a tiempo, es decir, no te atrasas nunca, entonces nunca voy a generar una pérdida contigo. Nunca voy a reconocer una pérdida. A menos que en algún momento me dejes de pagar, a menos que en algún momento caigas en default, a menos que en algún momento no me cumplas. En eso consistía el modelo de pérdida incurrida. Y ese modelo es tremendamente polémico porque fíjate que con la crisis del año 2008 en Norteamérica, tú sabes que con la crisis subprime, muchos activos financieros que estaban en poder de la banca de inversión y de muchos inversionistas around the world, alrededor del mundo, cuando se produjo la crisis, tuvieron que reconocer de una sola vez la pérdida incurrida. Si hubiese habido un modelo como el de la NIF 9 de reconocer pérdidas en forma anticipada antes de que se produzcan, hubiese sido tal vez muy distinto. Y por eso que desde el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera se incorpora este modelo nuevo de la norma NIF 9. Ahora tenemos entonces este modelo de la Expected Credit Loss, del modelo de la pérdida esperada, pérdida crediticia esperada. Es decir, ahora bajo la norma NIF 9 vamos a tener que reconocer pérdidas por deterioro crediticio incluso antes de que alguien caiga en default. Es decir, si yo te otorgo un préstamo a ti hoy día mismo reconozco una pérdida por ese préstamo que te otorgo. Porque siempre hay una probabilidad de que tú no me pagues. Ese es el famoso modelo de pérdida de crédito esperada. Este modelo, fíjate, considera no solo la información histórica de incobrabilidades, porque claro, uno dice, ¿cómo calculo la tasa
de incobrabilidad. Bueno, mira el pasado, sí, pero el pasado no se va a repetir igualmente. Siempre va a haber un escenario nuevo, un escenario incierto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, precisamente por eso es que la norma NIF 9 introduce el famoso concepto del enfoque forward looking, es decir, de la mirada prospectiva, de la mirada hacia adelante. Entonces, no solo tienes que utilizar información histórica, sino también tienes que incorporar la información estimada hacia el futuro. Forward looking. Bueno, luego de esto, déjame explicarte la diferencia entre el modelo general, que es el más intrincado, el más abstruso, y el modelo simplificado, que es el que vamos a aprender o pretendemos que darte a conocer en esta charla. El modelo general divide en 3 etapas la medición del riesgo de crédito. La primera etapa se denomina performing, la segunda se denomina underperforming y la tercera se denomina non-performing. Performing, déjame traducir este concepto, performing equivale a que la contraparte se está desempeñando bien. Yo te presto dinero y tú estás bien financieramente y me estás pagando. Eso es performing. La segunda etapa es underperforming, es decir, te presto dinero, tú te estás portando bien conmigo, sin embargo, en el underperforming yo sé que tú estás complicado o complicada financieramente. Ese es el underperforming, cuidado, distingue bien la primera de la segunda etapa. En la primera, tú me estás pagando, estás cumpliendo y además estás bien financieramente. En la segunda, tú me estás pagando, estás cumpliendo, pero yo sé, me ha llegado información de que estás complicado o complicada financieramente. Y en la tercera etapa, non-performing, tú estás mal financieramente y además no me estás cumpliendo. Además estás impaga o impago, no me estás pagando a tiempo. ¿Te fijas? Esa es la diferencia entre la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Este modelo de pérdida de crédito esperada, modelo general, se conoce también con el nombre de los 3 buckets, de las 3 canastas o 3 cestas. La cesta de los que están en performing, los que están underperforming y los que están non-performing. ¿Qué pasa con los que están performing? Los que están, los clientes buenos, que tienen sólida espalda financiera, les está yendo bien y me están pagando. Bueno, a ellos les calculo una pérdida de crédito, pero proyectándome solamente a 12 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que estas cuentas, de que estos activos financieros, no voy a hablar de cuentas por cobrar porque de esas voy a hablar en el modelo simplificado, pero en el performing, los activos financieros, yo sé que me pueden perjudicar, que puede haber un impago, pero yo, si está en la etapa 1, voy a hacer el cálculo de cuál es la probabilidad de que estos clientes que están en esta etapa, en esta fase, no me cumplan, pero no me cumplan en los próximos 12 meses. No a lo largo de la vida del activo financiero. Podemos tener un activo financiero que tiene una vida de 5 años. Sin embargo, si están en la etapa de performing, yo hago una proyección o una estimación de cuál sería la probabilidad de que estos clientes o estas contrapartes no me paguen dentro de los próximos 12 meses. Ahora, ¿qué pasa en la segunda etapa? Para caer en la segunda etapa, los activos financieros deben estar en una situación algo distinta a los de la primera etapa. ¿Cuál es la situación de la segunda etapa? La situación es que la contraparte, el emisor del activo financiero, incrementó de manera significativa su riesgo de crédito. Si el emisor de ese instrumento financiero que está en tu poder incrementó de manera significativa su riesgo de crédito, entonces pasamos a la segunda etapa y tenemos que ahora proyectar el cálculo de estimación de pérdida de crédito para toda la vida del instrumento. Por eso es que allí se dice, ¿no?, en la lámina que tú estás viendo, proyección del cálculo de la expected credit loss para toda la vida del activo financiero, a propósito de un incremento significativo del riesgo de crédito, aunque la contraparte sigue cumpliendo. Fíjate tú, a ti te está cumpliendo con los pagos, pero como esta contraparte tú sabes que está complicada, porque tiene un cheque protestado, porque la agencia de rating crediticios como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, etcétera, le bajaron la categoría de riesgo crediticio,
entonces tú sabes que están complicados, aunque te estén cumpliendo. Y por lo tanto tienes que hacer un mayor reconocimiento de pérdida de crédito esperada. Y finalmente viene la etapa del default, cuando la entidad, la contraparte, el emisor del activo financiero ya no te cumple. En ese caso, obviamente, tienes que aplicar una pérdida de crédito esperada mucho mayor. Y bueno, la fórmula que debes aplicar para aplicar el modelo general es la siguiente. La pérdida de crédito esperada, SL, es igual a la exposición al incumplimiento, EAD, multiplicado por la loss given default, que es la pérdida dado el incumplimiento, y todo eso multiplicado por la probability of default, que es la pérdida, la probabilidad de incumplimiento. Suena, insisto, abstruso, intrincado, complicado. Déjame explicártelo con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo te presto 100 millones de pesos, ¿ya? Y no te cobro intereses, 100 millones de pesos. Y te digo, devuélvemelos en 3 años más. Y además te exijo, como son 100 millones de pesos, te exijo que me des una garantía. Y tú me dices, bueno, te entrego en garantía un terreno que vale 60 millones. ¿Ya? Te presto los 100, me entregas en garantía el terreno por 60 millones, y acá tenemos que calcular la pérdida de crédito esperada. ¿Cómo la calculamos? El EAD, la exposure at default, son los 100 millones. Es el dinero que me debes. La loss given default es aquella parte del crédito que no está cubierto por la garantía. Si el terreno era de 60 millones, la parte no cubierta es un 40% del terreno. Por lo tanto, la LGD es un 40%. Multiplicamos la EAD, que son los 100 millones, por el 40%, que es la parte no cubierta. Eso me da 40 millones. Y eso lo multiplicamos por la PD, la probabilidad de que tú no me cumplas. Y esa es la parte más difícil de calcular. La PD, la probability of default, que puede ser, si estás en la etapa 1, un 1%, un 2%, si estás en la etapa 2, un 40, un 50%, si estás en la etapa 3 de non-performing, será un 80, un 90, hasta un 100%. ¿Te das cuenta? Entonces, el cálculo es relativamente sencillo si lo vemos como fórmula. Lo complicado está en el PD. El PD, hay muchas formas de calcular el PD, pero en el modelo general podemos usar Vasisek, Pluto-Tache, podemos usar las cadenas de Markov, podemos usar el análisis de regresión, el coeficiente R de Pearson, y así un montón de Weibull, por ejemplo, el modelo de Weibull. Ni te cuento la cantidad de complicaciones estadísticas que uno puede tener para calcular la probability of default. Pero ese es el modelo general. Eso es lo que normalmente nos dicen, las auditoras nos asustan, mira, esto es lo que hay que aplicar, pero el modelo simplificado es mucho mejor, de mucho mejor aplicación si es que lo que tú tienes son cuentas por cobrar, arriendos por cobrar, activos de contrato. El modelo simplificado, ¿en qué consiste? Bueno, la división por etapas, como tú habrás visto, es difícil, sobre todo porque las cuentas por cobrar y similares son usualmente de corto plazo. Si son de corto plazo, y la diferencia entre la etapa 1 y la etapa 2 es el horizonte de proyección para la estimación, que en la etapa 1 es de solo 12 meses y en la etapa 2 es para la vida completa del contrato, pero todas las cuentas por cobrar normalmente son de corto plazo, entonces no te sirve la división por etapas. ¿Te fijas? No te sirve el modelo general. ¿Ok? Lo que te sirve más bien es el enfoque simplificado, que es el que estamos comenzando a entender. Entonces, insisto, la división por etapas es difícil, sobre todo porque las cuentas por cobrar y similares son usualmente de corto plazo, y además no es práctica la determinación de un incremento significativo en el riesgo de crédito. Es decir, cuando digo incremento significativo en el riesgo de crédito, estoy hablando de la etapa, pasar de la etapa 1 a la etapa 2. No, no es práctico. Es usual que muchas cuentas por cobrar incluso tengan una cláusula de crédito simple, es decir, a 30 días. ¿Cómo vas a calcular una pérdida de crédito esperada con tamaña complejidad como la del modelo general para aquellas cuentas por cobrar que tienen un plazo de 30 días? La verdad es que es muy, muy difícil y muy sutiles las diferencias, entonces no es bueno, no es práctico aplicar el modelo general. Este modelo se aplica, ya lo he dicho, a cuentas por cobrar, activos de contrato y arriendos por cobrar. Se aplica la perspectiva de determinación de la pérdida de crédito esperada para toda la vida del contrato.
Claro, porque la vida del contrato es menor a 12 meses. Entonces, para decirlo de otra manera, en el modelo simplificado existe una sola etapa. ¿Cuál etapa? La etapa 3. Todas las cuentas por cobrar, todos los activos de contrato, todos los arriendos por cobrar, se asume que están en la etapa 3, es decir, non-performing. Ahora, esto corresponde a una opción de política contable de la empresa que tal vez pudiera no ser el mejor camino para aquellas entidades que tienen carteras de cuentas por cobrar que son de largo plazo. Aquí es mucho más aplicable a empresas que tienen cuentas por cobrar de corto plazo. Veamos a continuación el desarrollo de la elección del modelo simplificado. ¿Cómo elegimos el modelo simplificado? Tú te estarás preguntando, ¿qué hago en mi empresa? ¿Aplico el modelo general o aplico el modelo simplificado? Bueno, las pautas que te podemos entregar son las siguientes. Para entidades que tienen cuentas por cobrar y activos de contrato que no tienen un componente significativo de financiación, no hay opción. Debe aplicarse el modelo simplificado. Es decir, cuando tú haces ventas a crédito simple a 30, 60, 90 días, es modelo simplificado. Es tan breve el plazo que ahí no tienes opción. Estás obligado u obligada a aplicar el modelo simplificado. Para cuentas por cobrar y activos de contrato que no contienen un componente significativo de financiación, se aplica el modelo general o el simplificado. ¿Ok? Es decir, acá, independientemente del plazo, si es de largo plazo, más allá de un año, tú tienes la opción de elegir entre modelo general o modelo simplificado. Esa misma opción la tienes para los arrendamientos por cobrar, modelo general o modelo simplificado. ¿Qué te recomiendo yo? Aplicar el modelo simplificado, por cierto, por eso lo estamos viendo, porque eso es lo que tú deberías estar haciendo. Que no te vendan cuentos y te vengan aquí a vender modelos sofisticados de cálculo, si la verdad es que tú puedes aplicar el modelo simplificado. Ahora, ¿qué es un componente significativo de financiación? Porque cuando hay un componente significativo de financiación, lo regular va a ser usar el modelo general. El modelo significativo de financiación es aquel componente que existe si el momento en que los pagos acordados por las partes en el contrato de manera explícita o implícita proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo para financiar la transferencia de bienes o la prestación del servicio al cliente. Es decir, cuando una empresa te otorga, por ejemplo, ya lo estoy viendo como comprador, ¿no? Si una empresa te otorga pagar un refrigerador, un televisor, en un plazo largo de tiempo, ahí el timing de los pagos es tan importante que finalmente tú obtienes un beneficio de financiación. Es como si te otorgaran un préstamo de un banco. Si el componente de financiación es significativo, ahí habrá que usar el modelo general y no el simplificado. Bueno, vamos al siguiente lámina. ¿Dónde aplicaremos el enfoque simplificado? En las cuentas por cobrar que no contengan un componente significativo de financiación y en ciertos arrendamientos por cobrar, típicamente los arrendamientos operativos. Ahí es donde vamos a aplicar el modelo simplificado para los arrendamientos, principalmente por tratarse de activos financieros que son de corto plazo. Luego, analicemos la matriz de provisión. Y aquí es donde entramos de lleno al tema más práctico que nos convoca hoy día. ¿Cómo aplico el modelo simplificado? Lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Para cuentas por cobrar de corto plazo, por ejemplo, a 30 días, el forward looking, esa mirada futura de cómo la economía va a cambiar de aquí en adelante a propósito del desempleo, la inflación, el PIB, etcétera, ese efecto pudiera ser no significativo normalmente, porque si yo otorgo un crédito a 30 días, ¿cuánto va a cambiar el escenario económico para esa cuenta por cobrar? Si la verdad es que solamente tenía un plazo de 30 días. Dado el periodo de exposición, un cambio significativo en el riesgo de crédito es muy poco probable. De manera que las tasas históricas son las que te ayudan. Pueden ser una base apropiada para el cálculo de las SL. Entonces, mi recomendación es que si tú tienes cuentas por cobrar a propósito de ventas a crédito simple de 30 días, no te enrolles con los temas del forward looking. Simplemente usa las tasas históricas, ¿sí? La tasa histórica de pérdidas que has tenido.
aunque sí recomiendo que esa tasa histórica se vaya modificando año a año. Haz una proyección de los últimos 5 años, una evaluación, perdón, de los últimos 5 años, sacas un promedio, y cuando pases al siguiente año, tienes que trasladarte un año hacia adelante, de manera que sea un promedio móvil de las incobrabilidades históricas. Una matriz de provisión no es más que la aplicación de las tasas relevantes de pérdida a los saldos de cuentas por cobrar. A pesar de tratarse de un enfoque simplificado, igual tienes que tener cuidado con lo siguiente, porque uno dice, ya, voy a tomar todas las cuentas por cobrar y voy a hacer lo que dice Leonardo, es decir, voy a evaluar las pérdidas que han ocurrido históricamente y esa tasa la voy a aplicar a todas las cuentas por cobrar. Cuidado, tienes que agrupar bien primero, porque aquí no se trata de tomar todas las cuentas por cobrar en un solo saco, trata de evaluar en la agrupación los parámetros claves. Esos parámetros claves son que agrupa, por favor, agrupa las cuentas por cobrar por las características similares de riesgo de crédito. Por ejemplo, la región geográfica a la que pertenecen las cuentas por cobrar. No es lo mismo una cuenta por cobrar en Antofagasta que una cuenta por cobrar en Iquique. Hay diferencias allí. ¿Te fijas? Divide por zona geográfica, divide por tipo de producto. Hay productos en donde los clientes tienen cierto riesgo de crediticio y en otro tipo de productos un riesgo crediticio distinto. El rating crediticio que tengan los clientes cuando tú tienes como colaboradores externos a empresas de rating crediticio que miden el riesgo crediticio de los distintos clientes. Cuando agrupa a los que tienen el mismo tipo de rating crediticio. Los colaterales, separa a aquellos clientes que tienen entrega de colateral de los que no tienen entrega de colateral. Y para los que tienen entrega de colateral, separa en los tipos de colaterales que también te han proporcionado. Para el tipo de cliente, no es lo mismo el riesgo de crédito de un cliente de retail que un cliente mayorista, por ejemplo, etcétera. Ajuste de tasas históricas de incobrabilidad. Ojo, por forward looking. Es posible que igualmente sea necesario ajustar las tasas históricas en algunos casos. Por ejemplo, este año. Este año es particularmente intenso. ¿Por qué razón? Porque si bien históricamente, desde el año 2019 hacia atrás, las tasas de riesgo crediticio históricas no necesitaban ajuste, a fines del año 2020 lo más probable es que necesiten un ajuste. ¿Y por qué razón? Porque estamos en un año complicado. ¿Quién diga que no? Que levante la mano. Yo creo que son pocas las industrias que están sin complicaciones a propósito del efecto COVID-19. Así es que, ojo, a pesar de que lo que te dije anteriormente, igualmente hay que ir revisando cuando haya cambios en el escenario macroeconómico. Un ejemplo de matriz parece fácil, ¿no? Pero ¿cómo se puede determinar los porcentajes de pérdida? La idea es que tú determines tasas de pérdida por los distintos grupos de morosidad. Obviamente las cuentas que están al día van a tener un porcentaje de pérdida menor que el porcentaje de pérdida de aquellas cuentas por cobrar que tengan una morosidad de hasta 30 días. Y las que tengan una morosidad de entre 31 y 60 días van a tener una pérdida, un porcentaje estimado de pérdida mayor. Los que tengan una morosidad de entre 61 y 90 días, más grande el porcentaje de pérdida. Y finalmente los que tienen una morosidad más allá de un cierto periodo, por ejemplo, de 120 días, tendrán un 100% de porcentaje de tasa de pérdida. ¿Te fijas? Bueno, a propósito de esto, vamos a revisar los pasos que tienes que aplicar. Esta es la parte práctica que yo te indicaba y que Luis también te anticipaba. El paso 1, la determinación adecuada de la agrupación. El primer paso que tú tienes que aplicar es el siguiente. Agrupa, pero agrupa considerando los perfiles de riesgo crediticio similares. No vaya a ser que tú metas en un mismo saco cuentas por cobrar que tienen un perfil de riesgo crediticio distinto. Todas las cuentas por cobrar que están en un mismo saco tienen que tener un riesgo de pérdida de crédito similar. Primera cosa. Ya te dije, considerando área geográfica, considerando si son retail o mayoristas, considerando los rating crediticios, etc. Para identificar los perfiles de riesgos similares, ha de comprenderse e identificar los drivers que afectan de manera más significativa el riesgo crediticio a cada agrupación.
Por lo tanto, cuando agrupes, tú tienes que ser un conocedor de su grupo. Mira, sí, este grupo es más riesgoso que este, por tal y tal razón. Hay que sentarse ahí con un comité, con un grupo de amigos de la empresa, amigas de la empresa, para poder hacer estos análisis de agrupación. Por ejemplo, un grupo de cuentas por cobrar del retail, ya lo he dicho, no es el mismo perfil, no tiene el mismo perfil de riesgo crediticio que un grupo de cuentas por cobrar de mayoristas. Eso yo ya me imagino que tú irás comprendiendo esa diferencia. Luego el paso 2 consiste en determinar el periodo a lo largo del cual se observan las tasas históricas de pérdida, porque yo ya te he dicho, para las cuentas por cobrar, lo ideal es tomar un periodo histórico. Es necesario, por supuesto, aplicar el juicio criterio para seleccionar cuál es el periodo observable de tasas históricas de pérdida. En ese periodo tú vas a observar cuánto ha perdido la empresa con sus cuentas por cobrar. Obviamente debería tratarse de un periodo razonable, ni tan corto ni tan largo. En promedio, y en la práctica en realidad, el periodo recomendable es de 5 años. Proyectar, o sea, que la proyección sea sobre una base histórica de más de 5 años no es razonable. Y que sea para un año tampoco es razonable. Así que yo te invito a revisar la historia de 5 años hacia atrás. El paso 3 consiste en determinar las tasas históricas de pérdida. Obviamente ya tienes la data, ya tienes la información y ahora dedícate a revisar cuáles fueron las pérdidas históricas. Es necesario para esto obtener la tasa histórica de pérdida para cada uno de los subgrupos. Para cada una de las categorías de morosidad, tú determinas el porcentaje de pérdidas por incobrabilidad que se generaron en el horizonte histórico de tiempo que ya hemos considerado. Obviamente aquí tienes que aplicar tu juicio, tu criterio, y te sigo recomendando tasas móviles cuando te vayas moviendo año a año. En el paso 4, el cálculo de la pérdida de crédito esperada. ¿En qué consiste esto? Tú multiplicas el saldo de las cuentas por cobrar para cada subgrupo de morosidad por la tasa histórica ajustada. Esta tasa histórica ahora le puse ahí ajustada porque tenemos que aplicar el paso 5, que consiste en revisar los posibles cambios en las variables macroeconómicas. Y luego se reconoce la pérdida de crédito del periodo, determinando la diferencia entre la provisión calculada y el saldo previo de la provisión. El paso 5 entonces consiste, cuando exista cambios significativos en el escenario macroeconómico, en considerar la información forward-looking. La información del paso 3 corresponde a tasas históricas de pérdida que reflejan las condiciones económicas existentes en periodos anteriores, es decir, toda la pérdida que tú revisaste que sucedió en el pasado, en los 5 años anteriores, es información que se generó bajo ciertas condiciones macroeconómicas. Pero hoy día, cuando estás calculando la nueva provisión, ese escenario macroeconómico pudiera no ser el mismo. Y es lo que está sucediendo este año a nivel mundial. Situaciones actuales que no estaban presentes en los periodos históricos de referencia o no estaban presentes de la misma manera. Por ejemplo, los niveles de desempleo en una región determinada, la inflación, los niveles de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Es necesario entonces ajustar las tasas históricas ante cambios, en alguno o algunos de estos escenarios. A continuación vamos a revisar un ejemplo práctico de esto para que se entienda mejor. La empresa Alfa determinó lo siguiente al 31 de diciembre del año 2019. Las ventas totales a crédito en el año 2019 fueron de 10.500.000 pesos, supongamos. Esas son las ventas reales, ojo. Esta es la historia. Aquí estoy haciendo una simplificación. Yo te dije, revisa la historia hace 5 años. Pero para efectos simplificadores vamos a considerar un solo año. El año 2019 se vendieron 10.500.000 pesos de inventarios a crédito. Las pérdidas crediticias totales relacionadas con esas ventas fueron de 125.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que de las cuentas por cobrar que se generaron por 10.500.000 pesos, 125.000 pesos no pudimos recuperar. Hay 125.000 pesos que no nos pagaron. Bueno, esa es la historia. Una vez que las ventas totales a crédito y las pérdidas crediticias se conocen, es necesario determinar el aging o la antigüedad. Aging significa antigüedad. Estoy incorporando palabras en inglés a propósito porque ustedes se van a topar con ellas
en el escenario financiero. Se necesita analizar los datos para determinar cuánto tardará en recuperar las cuentas por cobrar y determinar la proporción de los saldos en cada categoría de morosidad que no se recuperó. Eso lo vemos en la siguiente lámina. Primero tienes que determinar cuándo se recibió el efectivo. Tengamos claridad de que cuando recién se originó esta venta de 10.500.000 pesos, estaba todo al día, el día de que se originaron. 10.500.000 pesos como saldo inicial. Ahora, respecto de todo esto que estaba al día, lo que se recuperó de inmediato, lo que se recuperó y nunca pasó a morosidad fueron 5 millones de pesos. Por lo tanto, quedó un saldo de 5.500.000 pesos. De ese saldo de 5.500.000 pesos, hay 2.750.000 pesos que se recuperaron, pero que estuvieron morosos entre 1 y 30 días. Luego quedó un saldo de 2.750.000 pesos. De ese saldo se recuperaron 1.350.000 pesos que estuvieron morosos entre 31 y 60 días. Quedaba un saldo de 1.400.000 pesos. De ese saldo se recuperaron 750.000 pesos del saldo que estuvo moroso entre 61 y 90 días. Y de ese saldo final se recuperaron 525.000 pesos que pagaron clientes que llegaron a estar morosos por más de 90 días. Y finalmente hay un saldo final de 125.000 pesos que nadie pagó. Esos son los que no pagaron y por lo tanto tuvimos que castigarlo. Este análisis es tremendamente interesante y tú lo puedes hacer en tu empresa, ¿te fijas? Para las ventas del año. Una vez que se han analizado los flujos recibidos y que los saldos han sido agrupados, ahora vamos a calcular las tasas históricas de pérdida crediticia. Recuerda que la pérdida fue de 125.000, lo que se castigó. Entonces, ahora revisamos. Los saldos anteriores que tuviste fueron de 10.500.000 pesos que estuvieron al día, 5.500.000 pesos estuvieron morosos entre 1 y 30 días, 2.750.000 pesos con morosidad entre 31 y 60 días, 1.400.000 pesos con morosidad entre 61 y 90 días, y más de 90 días tuvieron 650.000 pesos. Y las pérdidas que se generaron en el año 2019 fueron de 125.000 pesos. Dividimos entonces en cada uno de los grupos de morosidad los 125.000 pesos por el saldo. Y eso nos da una tasa que está redondeada en este caso, de 1% para los que estuvieron al día, de 2% para morosidad entre 1 y 30 días, de 5% morosidad 31 a 60, 9% 61 a 90 y 19% para los que tienen morosidad de más de 90 días. La lógica entonces, ya hemos determinado la tasa histórica. La lógica para dividir la pérdida total de crédito por el saldo de cada banda de morosidad puede explicarse siguiendo la provisión por pérdida crediticia en la medida en que se mueve a través de las diferentes bandas, si tú te das cuenta. Luego viene el forward looking, porque claro, lo que hemos calculado son las tasas históricas, es decir, las tasas con solo información histórica. Pero ¿qué pasa cuando la situación económica cambia? Las tasas históricas calculadas, las que estaban en el slide anterior, estaban en función de la situación económica histórica. Si al 31 de diciembre del año 2020, porque ahora estamos en el año 2020, quiero calcular la provisión por incobrabilidad, si al 31 de diciembre del año 2020 el desempleo en la región en que la entidad opera ha subido significativamente, en ese caso se debe ajustar las tasas históricas. Para ello yo debo analizar qué pasó históricamente cuando hubo desempleo en esta zona. Supongamos que llego a la conclusión de que cuando hubo desempleo, las pérdidas crediticias aumentaron un 20% en promedio. Aquí estoy haciendo un supuesto, estoy asumiendo que ese efecto provoca efectos similares en cada uno de los niveles de morosidad. Puede que no sea así. Igual ahí hay que hacer un análisis mucho más riguroso desde el punto de vista estadístico. Pero solo para propósitos de simplificación, volvamos a donde estábamos. Luis, solo para propósitos de simplificación, asumamos en este ejemplo que el efecto es de un 20% y que es uniforme en todas las bandas. Eso significa, como en la matriz que estamos viendo ahí arriba, vemos un 1,2. Si comparamos contra la información histórica de la lámina anterior, había un 1%.
multiplicado por 1,2, es decir, agregándole el 20%, la tasa histórica ajustada quedó en un 1,2%. La de 30 días en un 2,4, la de 60 días en un 6%, la de 90 días en un 10,8 y la mayor a 90 días en 22,8. Esas son las tasas ajustadas. Y ahora tomo cada una de estas tasas y la aplico a los saldos nuevos, los saldos de cuentas por cobrar que hay el 31 de diciembre del 2020. Supongamos que los saldos de cuentas por cobrar el 31 de diciembre del 2020 son los siguientes. Al día 875.000, con morosidad entre 1 y 30 días, 460.000, morosidad entre 31 y 60 días, 145.000, entre 61 y 90 días, 117.000, y más de 90 días, 55.000. En cada uno de esos grupos de morosidades, multiplicamos la pérdida de crédito esperada ajustada por el valor y nos da la provisión por cada subgrupo. Sumamos y tenemos una provisión de 55.416. Obviamente el registro contable que van a hacer es aquel en donde tú comparas esta nueva provisión contra el saldo de la provisión antes de realizado este cálculo. Si el saldo era de 50.000 y ahora te da 55.416, tienes que hacer un asiento por 5.416, que es la diferencia entre el nuevo cálculo de provisión y el cálculo anterior. Caramba, bueno, eso es el modelo simplificado de cálculo de la pérdida de crédito esperada. Ahora sí, ahora puedes incorporar algunos comentarios o preguntas que quieran que Leonardo Torres les dé respuesta. Respecto a la pregunta acerca del SL y la pérdida incurrida, se supone que el modelo SL tiene 3 etapas. Las 2 primeras etapas no hay pérdida incurrida, solamente en la tercera etapa. Entonces, la diferencia entre el modelo de pérdida incurrida y la pérdida de crédito esperada es que en el modelo de pérdida esperada existe solamente en el modelo de pérdida esperada hay reconocimiento de pérdida aun cuando no se produzca un impago, pero en el modelo de pérdida incurrida tiene que haber solo impago para que se produzca la pérdida. Esa es la diferencia que yo podría hacer a propósito de la pregunta que se nos hacía anteriormente. Qué bueno que haya resultado clara y sencilla la exposición. Después de los 90 días puedo aplicar 100% de deterioro. Claro, eso depende de la empresa. Pueden ser 90 días, en otras empresas pueden ser 120 días. La norma entrega una clasificación que puede ser refutable. Dice, considere que los rangos son de 0 a 30, después de 31 a 90 y después de más de 90 días. Pero eso depende de la empresa, por lo tanto la empresa, en función de lo que le ha sucedido históricamente, debería construir cuándo determinar un deterioro significativo, que pudiera ser incluso 100%, claro que sí. ¿Podría explicar cuáles son las cuentas por cobrar que entran a la evaluación? En el ejemplo, ¿son todas o solamente las del año? Bueno, acá yo supuse que había un solo grupo, pero eso es peligroso, porque normalmente, sobre todo cuando son muchas las cuentas por cobrar, hay grupos o subgrupos, por ejemplo, los del retail. Capaz que esos hayan sido solo retail. Hay otro grupo que puede ser mayorista. Incluso dentro de los de retail puede haber otros subgrupos más, que puedan ser las cuentas por cobrar de retail de la zona de Antofagasta. Otro que son las cuentas por cobrar de retail de la zona de Santiago. ¿Te fijas? Entonces, esto se puede multiplicar como por 10, 20, incluso cálculos. Este cálculo que yo hice puede estar remitido a un pequeño subgrupo de cuentas por cobrar que comparte el riesgo de crédito entre ellas. Ok, qué bueno que estén encontrando buena esta iniciativa, Luis. Excelente. Buenas tardes. El castigo debe cumplir requisitos financieros y tributarios. No, por supuesto, eso es muy cierto lo que tú dices. El castigo debe satisfacer los lineamientos legales. De hecho, se utiliza mucho el tema de la prescripción para castigar. Yo creo que principalmente es el legal, el requerimiento que se aplica. Si tengo un cliente recurrente, dice otra pregunta, y sé que siempre paga 20 días posterior al vencimiento, ¿se calcula de igual manera el deterioro?
Bueno, depende del... a ver, hay que hacer una diferencia entre los análisis individuales y los análisis colectivos. La norma no dice usted haga los análisis de manera colectiva o de manera individual. Tú vas a decidir si lo haces de manera individual. Por lo tanto, en este caso, tú puedes hacer este cálculo de manera diferenciada siempre y cuando sea un cliente importante, porque si paga 20 días después del vencimiento, la verdad es que, y se trata de una cuenta por cobrar que no es significativa, vas a tener que incorporarla igualmente en un solo saco, a menos que sea un cliente importante. Por lo tanto, acá hay que separar los clientes de suntuarios versus los clientes que no son de suntuario. Entiéndese la palabra suntuario como bienes de lujo, bienes de alto precio, alto valor, etc. Ahí yo haría las diferencias. Una cuenta por cobrar, dice, puede deteriorarse si todavía no se ha prestado el servicio aún. Buena pregunta, buena pregunta, porque la verdad es que no te has ganado la cuenta por cobrar. Se supone que la cuenta por cobrar es un derecho que tú tienes, pero un derecho incondicional. Si tú te fijas en una de las láminas, se agrega esa palabrita, un derecho incondicional a recibir el dinero. Por lo tanto, esto de que se puede deteriorar si todavía no se ha prestado el servicio aún, yo creo que es la mejor pregunta que he recibido en varias preguntas que me han hecho, en varias presentaciones que he hecho. Es la mejor pregunta que me han hecho, esta, de si todavía se puede deteriorar o no. ¡Wow! Es que la pregunta yo te la devuelvo de la siguiente manera. ¿Por qué tienes una cuenta por cobrar si no has prestado el servicio? No deberías tener cuentas por cobrar si no has prestado el servicio. La cuenta por cobrar debería nacer a propósito de haber prestado el servicio, a propósito de haber entregado un bien, a propósito de haber vendido algo. No puedes reconocer una cuenta por cobrar si no has prestado el servicio. Por eso, más bien allí se genera una interrogante de otro tipo. ¿Por qué estás contabilizando una cuenta por cobrar? En fin, Pero, Leonardo, ¿no? Luego, por favor. no, te digo que, y si es, por ejemplo, por un ingreso diferido, sobre todo con los ingresos que son por componente, si tú compraste, o mejor dicho, vendiste un producto y tiene una mantención futura, y por lo tanto esa mantención futura todavía no la has ejecutado. Bueno, en ese caso estaríamos ya no sería cuenta por cobrar, sería activo de contrato. En eso, ahí sí, estaríamos hablando de activo de contrato que está en la norma NIF 15, exactamente. ¿Qué modelo recomienda no se podría usar para determinar la correlación de la SL y una variable macroeconómica para el ajuste forward looking? Yo recomiendo usar el análisis de regresión, y puede usarse un análisis de regresión lineal simple. Yo usaría algo así para incorporar no necesitas una multilineal o una correlación distinta, ¿no? Así que te recomiendo un análisis de regresión. Como siempre, buena exposición, Ana. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ti por tus palabras. Luego más abajo dice, educación, un alumno estudiará el 2021 y se matriculó el año 2020. A ver, un alumno estudiará el 2021 Es un y ejemplo, yo creo que te da por el tema de la cuenta por cobrar sin haber prestado el servicio. Ah, ya. Perfecto. Bueno, cuando un alumno me paga en forma anticipada, lo que yo hago es incorporar el dinero, pero no genero una cuenta por cobrar, me genero un pasivo. Tengo una obligación con ese alumno. Más que tener una cuenta por cobrar, para mí, como universidad o como colegio, yo tengo un pasivo, tengo una obligación, que es prestarle el servicio a ese alumno. No sé si me explico. ¿Ah? Buenas tardes, ¿cómo podría enfocar la determinación de las pérdidas crediticias esperadas para las cuentas por cobrar a partes relacionadas? Bueno, es de la misma manera, es decir, aunque sea parte relacionada, eh, ahora, si no hay historia con esas partes relacionadas, va a ser un poco más difícil el cálculo. Pero el que sea parte relacionada no te impide calcular la pérdida de crédito esperada. Si no hay historia, yo creo que hay que aplicar algún índice más bien simbólico, un cálculo simbólico de la pérdida de crédito esperada. Y en la medida en que se vaya generando historia, se va corrigiendo esos indicadores. Ahora, Ahora, Leonardo, con ese dato de la entidad relacionada, uno tiene más información también para hacer los cálculos. sí, tiene más información, pero ¿qué pasa si nunca yo le he prestado a la relacionada?
Nunca he Pero por tenido lo una menos de cuenta. parte de un grupo, a eso voy yo, que igual tienes acceso a información que cuando tú ves un cliente, por eso que tienes que usar tal vez variables más macroeconómicas porque no lo estás viendo a él directamente. Claro, estoy de acuerdo, más de acuerdo eso sí, cuando esa relacionada es subsidiaria o hay Sí, control, correcto, ahí hay más no relación. cuando hay influencia significativa donde no necesariamente tengo toda esa información. Si tengo evidencia de deterioro en el quinto día, por ejemplo, puedo aplicar 100% de deterioro, acelerar. Si tengo evidencia de deterioro en el quinto día, ¿puedo aplicar? Claro que sí, puedes aplicar, pero tendrías que tener un historial de que eso es posible, es decir, que todos los que ya están en el quinto día no te van a pagar. Debería estar muy respaldado por la historia. Hoy mi provisión es la suma de un monto bajo el concepto modelo general, 100% de las deudas vencidas a más de 180 días, más un monto por modelo simplificado, distintos porcentajes según rango de vencimiento. ¿Está bien o es uno de los dos cálculos? Es decir, si, a ver, está bien si tú aplicas este modelo general a un grupo de activos financieros y el modelo simplificado a un grupo distinto de activos financieros. Pero si aplicas el modelo general a una parte y el modelo simplificado a otra parte del mismo grupo, de las mismas categorías de riesgo crediticio, estaría mal. El castigo debe cumplir requisitos financieros y tributarios. Bueno, eso sí, ya lo dijimos, tributarios básicamente, es decir, legales. Una cuenta por cobrar castigada en un año se recupera el valor al año siguiente. ¿Cómo se registra o se revierte el procedimiento? Bueno, si se ha castigado, se tiene que reincorporar la cuenta por cobrar y se tiene que registrar una utilidad o una ganancia por el recupero y luego generar el asiento de recuperación del efectivo. Muy buena exposición. Mi consulta es qué pasa con la tasa histórica, como es el caso de este año 2020, que será ajustada por todo lo sucedido. Si el próximo año fuera normal, la tasa se vuelve a ajustar o se mantiene la actualizada al año 2020. Sin duda que se va a volver a ajustar, porque si cambia el escenario macroeconómico, evidentemente el escenario estresado de este año ya no sería el mismo. Y eso significaría que la tasa, la provisión debería rebajarse. Debería, si terminaste con una provisión de 50.000 este año, en el año 2020, y se recupera la economía por las variables macroeconómicas, tal vez la provisión baje a 48.000, a 45.000, y por lo tanto el ajuste es hacia la baja, tendrías que cargar la provisión y generar una ganancia por recupero. ¿Y qué más dice abajo? Profesor, si asumo una provisión por cuentas por cobrar empresas relacionadas, incluida mi consolidado, ¿no debiese mejor estimar una pérdida en la inversión? Es distinto el deterioro de riesgo de crédito a propósito de las cuentas por cobrar interrelacionadas que la pérdida en la inversión. La pérdida en la inversión surge más bien cuando tú estás aplicando en una inversión en asociada, por ejemplo, el modelo eh, patrimonial, de método del patrimonio, de la participación patrimonial. Allí tú reconoces una pérdida en la inversión. O bien cuando aplicas NIC 36 se ha producido un deterioro de activos no financieros. Recuerda que la inversión bajo NIC 36 considera un activo no financiero. Distinto es el activo financiero. Cuando hablamos de NIF 9 estamos hablando de las pérdidas de activos financieros, de cuentas por cobrar, pero no de inversiones en empresas. A menos que la inversión en empresas sea una inversión que tú valorizas a método de valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Pregunta, una cuenta por cobrar castigada en un año se recupera el valor al año siguiente. No, ya lo vimos eso. Pregunta, al referirse al dato de la última vez que se produjo desempleo, lo tomo del dato oficial del INE de esa región. Gracias por la capacitación. Bueno, tú decides en tu política contable va a ser la fuente de tu información. Por eso es que es importante escribir la política contable previamente. Si no se ha prestado servicio, debería ser un anticipo de cliente que posteriormente será aplicado a las cuentas por cobrar que se generaría al prestar el servicio, cumpliendo la obligación de desempeño. Ahí lo que estás haciendo es responder a una interrogante que se había planteado anteriormente. Estoy de acuerdo contigo. Lo que se hace más bien es cumplir con la obligación de desempeño y, claro, contabilizar, como tú dices. Cuando una empresa tiene un seguro de crédito para las cuentas por cobrar, es necesario evaluar el enfoque simplificado. En este caso se debe evaluar toda la cartera o lo que no cubre. Cuando tienes un seguro de crédito, tienes que evaluar solamente la porción que no está cubierta por ese seguro, que nunca va a ser un 100%, te lo aseguro.
La matriz o tabla de provisión siempre debería terminar con un 100%. ¿Cómo se determina los cuántos días establece el 100% criterio de la administración? Es tal como tú dices, criterio de la administración. Es decir, tú puedes terminar con un 100%, con un 90%, con un 80%. Tú lo determinas, pero esa determinación debe estar en función de tu historia. Eso básicamente. Oye, ha estado muy buena la participación, Luis. Sí, Muy excelente. entretenido, de verdad. Qué bueno Bueno, ver yo gente creo que que está ya preocupada de estos temas. saturamos un poco a Leonardo y las preguntas también yo creo que estuvieron bastante diversas y atingentes. Solo me resta darle las gracias a Leonardo y a ustedes por la participación y también invitarlo a la próxima conferencia que vamos a hacer con Leonardo, que en este caso me va a tocar a mí, y que particularmente vamos a abordar el tema de cómo la norma internacional pretende incorporar conceptos de temas sociales y ambientales. Hay un documento en consulta que tiene fecha el 31 de diciembre para dar la respuesta y voy a hacer la conferencia en función de ese documento para también tratar de dar respuesta entre todos con una dinámica como la que estábamos haciendo ahora con Leonardo y poder enviar nuestras observaciones desde este rincón del mundo que es Chile y desde lo que nosotros pensamos. Así que quedan invitados todos y todas para el martes 22 de diciembre, siguiendo en esta línea de una conferencia al mes que pretendemos hacer con Leonardo. Así que no nos resta más que agradecer la asistencia y nos vemos virtualmente. Gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos y a todas. Y la verdad es que van a venir buenas novedades para que sigamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias.